día me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Bienvenido, Reinier. Muchísimas gracias. No es poca cosa hoy que estemos hablando de contenciones allá, de lo que es hoy una realidad global por el petróleo, por la energía. Y hay una Venezuela de paz, de tranquilidad en unión nacional, pero como siempre de que arrancamos hace 10 años en referente informativo por nuestra televisora prestigiosa que es TVFAN, no nos hemos separado de la realidad de lo que causan las estrategias de guerra, y una son las medidas coercitivas unilaterales. No nos cansaremos de seguir en esta construcción comunicacional, ya que sin duda las grandes consecuencias las vemos. 1088 medidas coercitivas, el salario, los servicios públicos que irrumpen, y podemos ver ejemplos, doctor Reinier, de otras partes del mundo que también están en esta visión de cómo el geoderecho irrumpe con estas estrategias para acabar totalmente los derechos sociales. Y hoy, como siempre, en esa defensa de nuestra Constitución, salimos con este Dios que nos ilumina, en este pregonar, como siempre, que levanten las medidas coercitivas unilaterales. Bienvenido, Reinier. Ahí tenemos una cápsula, pero quería que tú te presentes, que tú nos lleves por esos caminos de esa fórmula comunicacional en referente diferente. Bienvenido, bienvenido. Bueno, ¿verdad? Con los buenos días, agradecido siempre, Luis, doctor Luis, colega hermano, y bueno, y a esos televidentes, a nuestro pueblo venezolano, a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, la medida coercitiva es un arma letal realmente que está contemplado en la guerra híbrida. Es un híbrido, es un instrumento realmente de dominación de los pueblos y destrucción de los estados-nación. Y eso nosotros, desde el 9 de marzo de 2015, hemos resistido, ¿no? Un pueblo realmente que se ha llenado de una esperanza y una resistencia cívica, democrática, y realmente verlo que a nivel mundial la medida coercitiva ha representado unos cañonazos que son aquellos que no se tutelan bajo el dominio imperial de los Estados Unidos, y eso ha conllevado que en este transcurso, esas experiencias que hoy estamos viviendo, en la nueva etapa a transitar de nuestra República Bolivariana de Venezuela, ha significado que hemos elevado ese nivel, vamos a hablarlo así, ontopistémico, porque es la esencia del ser, y verlo de la mirada del sur global, ¿no? La mirada del sur global, porque toda esta medida coercitiva, que es un instrumento híbrido de guerra no convencional, se ha instrumentado para socavar, decapitar, porque es parte de una decapitación selectiva. Fíjate, eso es importante, Reinier, porque dentro de la doctrina de los gobiernos de Estados Unidos
Ellos tienen 11 estrategias, Correcto. grandes estrategias, y las medidas coercitivas unilaterales son parte. Por eso es que esto es importante, tratar de dar a conocer. Así es. Porque cuando el salario en Venezuela, vemos cómo hay un esfuerzo del gobierno, pues aquí tenemos que hablar con la verdad en la mano. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay sectores que ya yo entiendo y conscientemente nos los indican muchos mensajes, que hay pequeños sectores sindicales, hay pequeños sectores gremiales de una que otra universidad, que no son todas, de las 80 que hay aproximadamente. Bueno. Vemos hoy como lo que Muchísimo. menos hablan es condenar y con el respeto de esa nación pedir que nos levanten la medida coercitiva unilateral. O sea, esconden lo que es el tema de la profundidad de lo que hoy ocurre en 10 años de medidas coercitivas. Por eso es que hay que condenarlo, por eso es que hay que señalar ese enemigo interno, porque esos son los que buscan es encender la pradera y no lo van a lograr. Porque hay que conocerlos, verlos, porque aparecen mucho por las redes sociales y aparecen por los medios audiovisuales. Esos son los enemigos internos que le hacen el trabajo a los que quieren continuar o buscar que nosotros nos matemos al interno, porque tampoco lo van a lograr. Hay un esfuerzo sobrehumano de la presidenta Delcy en esa estrategia de llevar y con el respeto de las relaciones internacionales, que levanten las medidas coercitivas, porque ahí es donde va a venir, en definitiva, con nuestros ingresos reales, con nuestros recursos que son de la Venezuela de ayer, de hoy, de siempre, que no nos pueden quitar. Vemos hoy que es un retomar a lo que son los derechos sociales de la Constitución. Ahí tenemos un video, Renier. Excelente. Mira, me alegra, me acuerdo cuando estábamos en el doctorado y también en la maestría, que hablamos de los derechos humanos, Claro. de los derechos de todo el pueblo, ¿vale? Porque es la seguridad de la nación. Ese episteme que hoy valorativamente tenemos que seguir profundizando, porque también hay una guerra cognitiva interna, y también a estos señores que están en España, que lo que buscan es crear un racismo y un odio, que no lo van a lograr tampoco. Así es. Vamos a ver ese video, vamos a verlo, que nos explica las medidas coercitivas unilaterales. Mi agradecimiento a Irán, Cuba y Venezuela por haber organizado este seminario. Y es que efectivamente tenemos que concienciar al mundo por la naturaleza ilegal de las sanciones unilaterales y también sobre su impacto destructivo sobre las economías y las personas. Para Rusia, este tema no es una cuestión abstracta. En los últimos años, los Estados Unidos empezó más de 70 rondas unilaterales de sanciones contra nosotros. Hay 485 entidades y 288 personas, 8 vehículos, un campo petrolífero de nuestro país que este año están bajo sanciones de los Estados Unidos. Hemos resistido con éxito a esta presión, hemos visto un repunte en nuestra agricultura, nuestro ejército y nuestra industria son cada vez más fuertes. Las sanciones a la producción y procesado del petróleo, las sanciones, resultaron en un incremento de la producción nacional que ahora cubre el 95% de nuestras necesidades nacionales. Y huelga de decir que los objetivos de Estados Unidos no se han cumplido. Estados Unidos utiliza las sanciones unilaterales más a menudo que ningún otro Estado. Es una especie de fuerza especial o instrumento especial de su política externa. Eso incluye cambiar regímenes políticos indeseables para ellos. Y también es un instrumento de competencia desleal en las guerras comerciales. Estados Unidos trata de utilizar la política de sanciones como un brazo en este mundo. ¿Cuáles son las características? No son sanciones inteligentes. Las vistas recientemente del
dimanentes del Consejo de Seguridad, como vimos en la aplicación contra Irak o Yugoslavia. Las de Estados Unidos son de naturaleza completa, dañan a todos los sectores de la economía, bloquean el acceso a los recursos y servicios financieros y a las tecnologías más avanzadas. Generalmente es el ciudadano de a pie quien sufre ante tales presiones. Además, las sanciones son extraterritoriales. Una cosa es no permitir a las propias empresas del propio país tratar con cierto país. Y otra cosa muy distinta es castigar a terceros países, incluyendo los aliados más cercanos, por susodichas violaciones del régimen de sanciones. Esto es una violación de la soberanía nacional y una violación del derecho de los países a elegir con quién quieren comerciar. Es un intento dañino de ampliar la legislación nacional de los Estados Unidos al mundo entero. Hay quien ha dicho hoy con acierto que las sanciones matan, que es un crimen contra la humanidad. Yo puedo añadir que las sanciones extraterritoriales son un crimen contra el orden democrático mundial. El PAIC es un gran ejemplo de cómo los Estados Unidos no solo violaron el derecho internacional, la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, y presionaron a otros países a violar dicha resolución. Esto es un terrorismo económico real, lo que sufre Venezuela o lo que lleva sufriendo Cuba así mucho tiempo. Los países sometidos a sanciones deben cooperar, deben pronunciarse contra estas sanciones y hay que encontrar medios prácticos de utilizar un comercio internacional sin dólares y depender de otras divisas internacionales fuertes. Hay que desarrollar alternativas al SWIFT para las transacciones bancarias. Todo ello es posible, pero hace falta la voluntad política adecuada. Gracias. Fíjate, casualmente yo estaba aquí leyendo, estábamos aquí hablando del artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva. Sí, pues, ¿sabes por qué yo pongo esto? Porque es que en esa minoría que hay que identificar, ama de casa, pero igualmente trabajador, trabajadora, todo, hay que identificar el enemigo de cómo buscan leer constitución, leer leyes, y lo que menos señalan es lo que hemos visto ahorita en estos seminarios. Así es. Que están rodando a nivel internacional, condenando lo que es esta estrategia de guerra. Tú lo hablaste, claro. Tú hablaste el tema híbrido. Sí, el enfoque epistémico de lo que es, sí, claro, el enfoque epistémico. Exactamente, una guerra no convencional. Que tiene que ver, porque la guerra difusa tiene que ver algo matemático en la hibridización de lo que tú nos comentas. Estamos ya hablando del tema metodológico, del enfoque, de la apreciación de las escaladas. Si ya vamos otra vez. Y la periodización del conflicto. Y en esa periodización tenemos 10 años. Claro. ¿Ah? De un conflicto impuesto. Entonces, ahí yo quería que tú nos dieras esa visión epistémica. Cónchale, ya estoy simulando otra vez. Claro. Ya estoy ya viendo. La disimulación del juego estratégico del imperio de los Estados Unidos. Eso es. Por eso que nosotros tenemos que aquí, que una manera pedagógica, pero potable, totalmente que se le entienda. Potable, porque la medida coercitiva es un instrumento de arma letal para los estados nación. De hecho, se lo han hecho contra Irán, contra Rusia,
pero ellos han sostenido una sobrevivencia y una resistencia, producto que son países industrializados, ¿no? Eso hay que verlo así. Pero nosotros de 25 años de la Revolución Bolivariana, realmente la medida coercitiva no ha lesionado realmente, inclusive ha violado los derechos humanos, o sea, ha violado el derecho internacional por todos los medios del cañón. O sea, los Estados Unidos, de la administración de la Casa Blanca, el lamentable presidente Obama, impulsado esa medida. Pero ¿por qué la hibridización? Porque es parte de lo que en la conceptualidad significa en la guerra netamente militar, convencional a lo no convencional, y eso le está imponiendo inclusive hoy en día lo que nosotros vivimos después del 3 de enero, que la fuerza multidominio, la doctrina de la guerra multidominio, que es la parte táctica. Eso incrementa inclusive las sanciones que nosotros ahorita, ya que nosotros para dirimir el conflicto y transitar de una manera de paz. Eso es, sí. Que es una estrategia, y eso es algo que hay que felicitar, parte de la madurez política, porque es un conflicto complejo, porque no nos fuimos a la arma, sino que, bueno, la política, la real política. Eso es. O sea, la real política que nosotros como... Está llevando a la altura de Foucault, ¿vale? A Foucault. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? No, que está bien. Para que sea realmente potable y se extienda. El tema del poder, pues, cómo nosotros... El tema del poder, cómo sostener el poder. Cómo sostenemos el poder y cómo la presidenta Delcy ha asumido toda una estrategia como diplomática que fue, ella fue canciller. Porque aquí no me gusta ni tener libreto, no, eso es para otros canales, que lo que le gusta es también esconder el tema que hoy estamos hablando y no nos vamos a cansar de hablar, que es el daño que causan las medidas coercitivas unilaterales. Eso se lo dejo yo a Conatel, que haga su trabajo también, porque aquí hay canales privados que obvian también estos temas y cuando están con los números ahorita y hay una comisión social, discúlpame que yo me enganche. Excelente, eso hay que decirlo. Porque hay una comisión de diálogo social que están todos los sectores y se está haciendo un esfuerzo porque hay logros también. El logro es 90 y pico % de que nuestros productos que comemos se hacen en el país que antes no se hacían. O sea, en estos 10 años hemos tenido logros ante esta operación híbrida de guerra no convencional que son las medidas coercitivas. Es tanto así que podemos determinarlo o acercarlo que esto es como un genocidio. Claro, es que así es, eso es. Porque derrocar a un sistema político, pero mediante poner a un pueblo soberano de hambre, bueno, lo vivimos, la experiencia de nosotros de que no había, aparte de eso, el bloqueo de la 88. No ha flexibilizado solamente 14. Sí, pero es que no es, pero fíjate, ahí hay un tema y doy honor a quien honor se merece, al equipo de producción que son expertos en derechos humanos, lo que es el estudio de los derechos humanos. Ahí estamos haciendo un análisis hace un tiempo y lo que hacen es soltar unas licencias, pero las medidas coercitivas como están todavía conectadas al tema del ingreso, de nuestros pagos y todo un sinfín de cosas que nos limitan. Y de paso, que es lo más peligroso, existe lo que es la ilegalidad de todo lo que se está firmando por culpa de ellos mismos. Y vemos cómo las empresas hoy se sienten cómodas, todas las empresas internacionales tienen una seguridad interna, pero existe esa limitante de 1088 medidas coercitivas. Sí, es que nos golpea realmente. Entonces, una y vamos a entrar del tema, que por qué nosotros hemos agarrado la campaña de la paz, pero que nos derogue las sanciones, pero completa, para entonces que la paz se siente realmente como parte de la esencia humanitaria y que no sea un instrumento de guerra que va generando fisuras en el tejido social, va desmembrando inclusive todas estas operaciones. Yo estaba releyendo que realmente la medida coercitiva es un instrumento tan letal
que a veces, doctor y colega hermano, para uno ver la retrospectiva atrás, cómo hemos resistido, es algo glorioso, es algo heroico de nuestro sistema político de gobierno que ha conllevado esta resistencia de una manera de paz, democrática y alzando la voz con ese Cristo Redentor, de que nosotros llamamos con todos los ataques, discriminación, o sea, un criminal que nos ha impulsado, inclusive producto de que no nos había entrado medicina para problemas de cáncer, se han muerto venezolanos. Claro. O sea, aquí ha habido un delito. Si no podemos desmenuzar, el desmenuzamiento de todas estas medidas criminales, genocidas contra un pueblo soberano, aquí ha habido una gran resistencia democrática y hemos levantado la voz para que entonces el gobierno de los Estados Unidos y a nivel mundial nos derogue realmente las sanciones porque es un instrumento de asfixia. Claro. De asfixia. Entonces, ahí está esa gran demostración de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que como tú dices, en la vía diplomática hemos trastocado cimientos y esos cimientos han logrado realmente alguna flexibilización. Fíjate, vamos a irnos a una pausa, porque en realidad estamos hablando de saldos negativos, claro, que en una guerra hay que verlas también, saldos positivos y saldos negativos, pero siempre se ha mantenido el diálogo, esto no es de ahorita, con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, pero igualmente con nuestra presidenta encargada Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Quiero saludar a todas las rutas de la patria, donde el referente informativo llega, porque para nosotros es un compromiso diario, es un gladiador estratégico este programa en favor de la defensa de nuestra Constitución, que es hoy episteme principal, hoja de ruta, guía de navegación de lo que hoy es la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Bueno, volvemos, ¿vale? En esta fórmula perfecta. Quiero saludar los mensajes que nos están llegando en las rutas de la patria. Estamos ahí activos. Quiero saludar a Guárico, a Apure, igualmente a Amazonas, ¿vale? Y el Estado Bolívar. Maracaibo no se ha reportado. Aquí cargo, aquí viendo todo aquí con el ojito aquí. Quiero saludarlos a todos porque es un compromiso diario. Y en esa fórmula perfecta para nosotros lo importante es tener una comunicación objetiva de calidad y institucional. Saludar a la Asamblea Nacional, igualmente al Poder Ejecutivo y a todos los poderes que hoy hacen un esfuerzo, sin distingo de credo, ideología política, ni discriminación de ningún tipo. El enemigo debe ser común, Renier. El enemigo está ahí. El enemigo tiene que entender hoy que somos un país de paz, un pueblo de paz, un pueblo de solidaridad, y un pueblo que hoy, en conjunto con los poderes del Estado-Nación, están exigiendo, con el respeto entre las naciones, que liberen, que nos levanten las medidas coercitivas unilaterales. Quería decir algo, porque es que el tema internacional es claro, eso tiene toda una fundamentación ilegal de cómo fue impuesta, porque nosotros no somos enemigos inusuales de nadie, señor Obama, porque esos son los demócratas. ¿Ah? Ellos tienen su lío por allá entre demócratas y republicanos, nosotros no. Nosotros somos y siempre hemos sido y seremos siempre respetuosos por los gobiernos y la decisión de los pueblos de cada nación. Porque nosotros nos inspiramos en Bolívar y es un Bolívar de todas y todos, un Bolívar de respeto y es un Bolívar, un Simón Bolívar, que hoy lo decimos con la claridad meridiana de libertad, de ejemplo de que en este subglobal levantamos la mano y las banderas en unión.
¿Qué podemos decir? Tenemos otro video, ¿viste? Mire, De ese seminario, que está bueno, está impecable. que eso. ahí le está dando duro internacionalmente sobre la medida coercitiva, Claro. criticando sobre lo hecho que ha desmembrado un Estado-nación. Y yo me voy a algo que tú acabas de decir ahorita. Hay un hilo histórico, cronológicamente, diciendo sobre por qué el pueblo venezolano ha resistido, ¿no? Y esa es parte de lo axiológico sobre esta situación. La resistencia bolivariana que hemos asumido, y esto es una cosa que no se equivoquen los Estados Unidos, el Estado profundo sionista de los Estados Unidos, porque realmente lo que están mandando y lo que realmente las corporaciones o Estado corporatocrático que representa esa gama y los actores que está ahí, inclusive le pide a la administración Trump que derogue las sanciones para ellos poder realmente hacer una negociación bajo los acuerdos bilaterales que se ha abierto nuevamente sobre eso. Fíjate, no somos país inusual, Fíjate. amenaza de ello. ¿Qué opinión tienes tú cuando la presidenta Delcy nos habla de unas relaciones de alto aliento, de alto tiempo? ¿Qué opinión tienes tú? Oye, ya ahí venimos ya con el tema jurídico y político. Claro. Que deben ser las relaciones entre Y las naciones. no, Luis, y es rescatar derecho internacional. O sea, lo sentamos a un imperio prepotente, lo sentamos que reconozca el derecho internacional. Fíjate, Para entonces que mutuamente ambos acuerdos bilaterales nos sentemos para la negociación económica, política, pero para llevar a esos estamentos debemos un acuerdo político, porque es así. Fíjate, pero yo quiero de verdad recalcarnos la actitud perfecta de respeto de la Chevron. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros, nuestro modelo de instalaciones petroleras fueron concebidas con tecnología estadounidense. Pues. Y vemos hoy cómo nosotros tenemos que ir más allá de la coyuntura, levantar estas medidas coercitivas, porque nosotros tenemos que retomar. Y aquí ha venido el secretario, el subsecretario de Energía, y serán siempre bienvenidos y respetados. Por eso es que el tema hoy tenemos que ir dándole apuro a esto, porque a mi criterio, para resolver estos 10 años de medidas coercitivas, esto no es de un mes, No. Esto nada más para la estabilidad estratégica de nuestro Estado-Nación, vamos a durar como 4 o 5 años nada más en estabilidad. Lo que sí se va a ir viendo poco a poco, si nos levantan las medidas coercitivas, es automáticamente la mejora de los salarios, porque ese es otro tema, pero también con los servicios públicos. Entonces, esto no es una estabilidad para ahorita, no. Esos son los enemigos de la patria, que están por allá, que lo que buscan es matarnos o acabar con cualquier cosa. Estas son relaciones alto aliento, de alto tiempo, que podamos volver a retomar a 20, a 30 años unas relaciones con Chevron, pero ya consolidado y con otras empresas estadounidenses y de otros países. Así es, y si vamos en los tiempos cortos donde nuestro presidente Nicolás Maduro, porque hay que decirlo, no fue culpa de él, no es culpa de nuestra presidenta encargada sobre la situación en agua, o sea, asfixiando económicamente, y ahorita estamos desalambrando, como dice por ahí una canción, desalambrar. Entonces, para dar por lo menos un ejemplo para que se haga potable, porque nuestro pueblo y nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ese estudio estratégico que debemos elevar, un pueblo organizado del territorio comunal, porque esa es parte de todo esto que se hace, conversatorio, discurso, para nosotros ver cuáles son los elementos estratégicos que no ha tratado, y una camisa de fuerza que ha tratado de esto, decir que es el gobierno, es el sistema político o es la revolución democrática que ha dado cambio de transformación. No, y fíjate, esto es importante porque ahí... Es los Estados Unidos, es el imperio. Claro, no, y es el gobierno de Estados Unidos que tiene que reflexionar y tiene que de verdad abrir los oídos a las empresas que están aquí, que aquí son respetadas, custodiadas, porque la Chevron no es que tiene desde ahorita, no, esos son 102, 103 años. 100 y pico años. Claro, vale, y van a continuar aquí. Siempre estamos. Por el contrario, de verdad que quiero felicitar
al equipo de la Chevron y otras empresas Correcto, que han estado aquí, que se lo dieron a entender ellos mismos allá. De hecho, cuando Trump quiso tratar de, en una reunión donde tuvo las 4 transnacionales petroleras desde 2019, que se fueron culpa de ese estado interinato impuesto en un gobierno paralelo. O sea, mira, buscaron la manera de llevarnos a una guerra de perros. Lo que ellos siempre han tratado es una metodología aparte de la guerra no convencional. Eso es todo híbrido, de que nos matemos, y entonces ellos son los salvadores del mundo y hasta del universo, porque eso es parte de la configuración cultural que ha tratado de una manera u otra de desarrollar una decapitación psicológica, política e ideológica, y esos son instrumentos que trata de confundir. No te adelante ahorita, porque tenemos 2 segmentos que tenemos por ahí, ¿verdad? Unos cubitos en video. Quiero agradecerle a Omar, y Omar está activo por aquí, igualmente a Will, de profesor en trabajo social, parte del equipo de referente informativo, te aprecian bastante, estamos activos como siempre. Vamos a ver ese video, porque continuamos en ese seminario que se dio. Muy bueno. Ahí tenemos una... No, claro, pero es que eso está ocurriendo en el mundo, amiga. Por eso es que, mira, ciertos sectores de 1 o 2 universidades que no representan la mayoría, como también de gremio, a ellos son los enemigos. A ellos hay que decirles hoy, identificarlos en la calle, porque parecen por ahí unas aves de verdad, de esas como los amuros, chicos. A ver, rapiña. Rapiña, que esconden y buscan de verdad con el debido respeto a las aves de rapiña. Porque esta gente se nutre pidiendo recursos, allá los que le hagan caso. Así es. Porque hay intereses que están allá en España. Por eso es que al enemigo hay que identificarlo bien claramente quién está detrás de ellos, como también gremios sindicales que no comprenden que en 10 años, hoy, yo tengo que felicitar al empresariado nacional, al pequeño, al grande, al mediano, a todos los subsectores de los trabajadores hoy, de las amas de casa, igualmente de los circuitos comunales, como también de la vecindad, de las juntas de condominio, el esfuerzo a pulso que estamos haciendo hoy, para que vengan estas minorías que denunciamos siempre, pero tú eres el que tienes que verlos dónde están y dónde viven también, de paso. ¿Por qué? Porque eso lo que genera es odio, y hay que apartarlo. No, hay que apartarlo y tener cuidado con esa gente, porque esa gente es como los virus, eso hay que tener cuidado. El virus hay que uno vacunarse. Claro. Pero vamos a ver ese video, vamos a ver, para seguir en esta visión de desenmascarar el enemigo de todos, que son las medidas coercitivas y estos virus que nos quieren meter una minoría. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. Es un gran logro. Tal vez el mayor logro que ha hecho posible lo que ha sido posible a través de la diplomacia multilateral. Por ello, el seminario de hoy, per se, es muy significativo, especialmente para la comunidad internacional, porque es una forma de dar voz a las preocupaciones y expresar firme oposición a las sanciones unilaterales. Todo ello ante el telón de fondo de un creciente proteccionismo y un creciente impacto de este sobre el orden y las normas internacionales. Excelencias, colegas, amigos, señoras y señores. Como tal vez recuerden, el 26 de julio de 1945, más de 40 países, incluyendo el mío, firmaron en San Francisco la Carta de las Naciones Unidas, que solemnemente promete practicar la tolerancia, vivir en paz unos con otros como buenos vecinos
y resolver las disputas internacionales con medios pacíficos, de tal manera que la paz y la seguridad y la justicia internacionales no estén en peligro. Pasados 74 años, con sus cambios, este principio sigue siendo la norma básica para las relaciones amistosas y es la piedra angular para el mantenimiento de la paz y estabilidad mundiales. Desafortunadamente, con total desprecio por tales principios, los Estados Unidos a menudo recurren a las medidas coercitivas unilaterales con su uso abusivo, imponiendo bloqueos económicos y sanciones financieras a otros países y amenazando los intercambios habituales entre países terceros entre ellos. Recientemente, los Estados Unidos utilizaron los aranceles como un palo para ejercer presión sobre otros países y han ido tan lejos como para utilizar la maquinaria estatal y las medidas administrativas para reprimir sin escrúpulos a empresas extranjeras. Esto merece una alta vigilancia por parte de toda la comunidad internacional. Las medidas coercitivas unilaterales, por su mera naturaleza, son unilaterales y completas y, por tanto, una flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. Los Estados Unidos no tienen escrúpulos a la hora de alcanzar sus objetivos. Si no pueden hacerlo con el derecho internacional, lo harán con el derecho nacional. Y si no pueden hacerlo con medidas lícitas, lo harán con medidas administrativas. Es una política de poder típica y un acto de presión, de acoso. Pero, excelencias, colegas, señoras y señores, es muy irónico que los Estados Unidos, recurran tan a menudo a las medidas coercitivas unilaterales. Ellos eran un país que habían sido objeto a bloqueos y embargos durante mucho tiempo en los primeros años de su independencia. Es pues muy irónico, porque originariamente se oponían firmemente a tales sanciones. Muy, muy irónico. La práctica ha demostrado una y otra vez que las medidas coercitivas unilaterales no solo no ayudan a resolver los problemas, sino que además crean muchos más problemas. Y, como se ha señalado, incluso matan. No hacen caso omiso de la igualdad soberana de los estados, impactan el orden internacional, sacuden al derecho internacional y debilitan al Estado de Derecho y el imperio de la ley internacional, dañan los intercambios entre países y ponen en peligro la economía mundial. Obstaculizan el desarrollo económico de los países y violan los derechos humanos. Por otra parte, los países que aplican las medidas coercitivas unilaterales también sufren su impacto negativo. Sufren el impacto negativo en el bienestar y desarrollo económico de sus propios pueblos. Según datos de una investigación reciente,
En Estados Unidos, debido a los aranceles que han impuesto, sus propios consumidores cada año tienen que pagar 69.000 millones de dólares más cada año. Es decir, que su propio pueblo está sintiendo el impacto. Fíjate, impecable ese material, lo que te decía, 1945. Firman, hay un salto adelante en lo que fue la configuración con la firma de la Constitución de la Organización de Naciones Unidas. Correcto. ¿Ah? Vemos hoy que en esa visión de la tolerancia, de lo que es el multilateralismo, una fórmula de lo que la presidenta Delcy ha enfocado con el respeto de las relaciones internacionales entre las naciones. Por eso es que el referente informativo, hace 10 años nosotros emergimos y asumo la responsabilidad porque el enemigo común, y nos ha costado, Renier, así es. Estaba yo en ese momento ya culminando el doctorado, uno de los doctorados, con toda la humildad del caso que uno tiene, porque lo que querían era implosionar, no era como lo quisieron lograr en algunas áreas. Hay saldos negativos, como una guerra de la catástrofe que ha generado las medidas coercitivas. Uno es el salario real. Ser culpable, hoy lo decimos. Por eso, y como también los servicios públicos, para eso se crearon 2 fondos. No para divertirse, no es para hablar cosas que no son. Están los 2 fondos esperando que las medidas coercitivas las levanten para empezar a obtener el pago oportuno de lo que estamos vendiendo, para empezar en una estabilidad de largo alcance también. No es nada más lo que nosotros queremos con la Chevron, con todas las empresas transnacionales y con los gobiernos, no nada más con el de Estados Unidos, con otros gobiernos, porque la idea nuestra es tener un relacionamiento de alto tiempo para dejar este tipo de medidas, de operaciones de guerra. No, nosotros lo que queremos es relacionarnos, trabajar en conjunto, vender y también adquirir. Ya por ahí la ministra de Transporte está solicitando, eso salió público y notorio, repuestos de allá de Estados Unidos, y es importante eso, como también otras cosas que requiere el país. Mira, esto va a tardar por lo mínimo 4 años para la estabilidad, si levantan las medidas coercitivas ahorita, porque si no esto va para rato. Así que aquí, para una estabilidad real, que podamos ver algo, son 4 años aquí, mínimo, cuidado si no más. Y ahí se estanca esa imposición y esa operación que tiene desenfrenada, una apetencia política de una transición. Esa transición política es un instrumento también imperial que nos quiere estar imponiendo de igual manera de una medida coercitiva. Estamos haciendo aquí de una manera que podemos desmenuzar el porqué el sistema político de gobierno democrático, porque hay que decirlo, somos un país democrático y hemos respetado las normas constitucionales, hemos respetado el derecho internacional, a pesar que un pueblo ha sido agredido bajo un instrumento de guerra híbrida, y parte de las medidas coercitivas es un hecho de guerra. Ahora bien, ¿cómo nosotros en la parte de un sistema político, el proyecto histórico bolivariano se ha acentuado? Porque eso hay que decirlo, porque nosotros hemos resistido y buscamos la creatividad de la resistencia cuando aquí no había harina pan, no había mantequilla, o sea, el 2015 para acá fue una agresividad criminal contra un pueblo, no contra los líderes políticos, sino no es culpa de ellos, no es culpa del pueblo, sino culpa de una medida que ha roto toda la legalidad, los derechos fundamentales
lo que tú has Ahora, Renier, dicho, fíjate, ¿no? ahí hay algo, Los derechos humanos. ahí hay importante algo. En los derechos humanos, el esfuerzo que ha hecho un pueblo que se ha quedado, el esfuerzo que hace hoy el empresariado, También. el esfuerzo que hace hoy el gobierno y la Asamblea Nacional, porque honor a quien honor se merece, en seguir en resiliencia, logrando ir construyendo políticas para bajar esas grandes asimetrías que dejan y que están señaladas como grandes cicatrices dentro del espíritu nacional. Nuestra identidad nacional es Bolívar, Sucre, el arma de la inteligencia, nuestro José Antonio, el cumanés, estrategias perfectas hoy de lo que es nuestra jerárquica, insigne y epistémica de la venezolanidad de hoy, con nuestro folclore, con todo lo que hemos nosotros resilientes hemos logrado mantener y vamos a continuar en resiliencia. Primero el levantamiento de las medidas y luego la estabilidad estratégica que va a durar tiempo. Lo decimos claramente, con estudios permanentes. Esto no se va a poder resolver de la noche a la mañana, porque hay que ir construyendo políticas para ir sacando, claro, y hay una planificación estratégica que tiene que haber, tiene que haberla. No nada más hablar, sino tiene que haberla. Ahí Delcy tiene una responsabilidad en enfocarnos en ese tema, porque la estabilidad son 4 años mínimo, cuidado si no más. O sea, lo que son 10 años de asfixia total. Mientras tengamos esas 1080. Y 1088 medidas. Claro, La tenemos contadas aquí. 1088 medidas. Y decirla por aquí, porque lo esconden. No, aquí hay grupos que esconden y medios de comunicación privados que no les gusta decir nada. Hay grupos que dentro de todo esto... ¿Cómo es? Claro, pero ellos esconden eso. No hay una voluntad de decirle al pueblo, al país, la verdad. Claro, y para eso es parte de esto de ser referente, porque la información, el empleo de la información es un arma cognitiva que ha desmembrado y es parte de una decapitación continua que ha usado el imperio de los Estados Unidos, y la guerra híbrida ha insertado esos elementos para desmembrar la identidad cultural, política de nuestra nación. Y es parte de todo eso de nosotros, de esa resiliencia, de cómo nosotros confrontar esa medida coercitiva, porque mientras el antagonismo político persista, nosotros hemos levantado el Cristo Redentor, el proyecto histórico bolivariano, y volver a Chávez. Entonces, volver a Chávez nos habían dicho prospectivamente lo que iba a pasar. Sí. Nuestro presidente Nicolás Maduro sabía lo que iba a pasar, heroico, y está resistiendo. Estamos preparados. Y estamos preparados. Estamos preparados, no le tenemos miedo, y por eso es que hoy la presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez está bien preparada en esto. Ella sabe lo que está haciendo y desde el referente informativo tiene un apoyo contundente en todo esto. Por eso es que los ministros tienen que agarrar y ponerse los patines todos. Estos días hubo un cambio y lo decimos aquí en Salud, y así pueden venir en cualquier momento con todo, porque son estos ajustes que requiere un país con 1088 medidas coercitivas. Mira, vamos a ir a una pausa, ¿vale? Bueno, volvemos, Renier. Estamos activos por las redes sociales en toda esta fórmula perfecta de hoy construir, sin duda, una televisión diferente, es referente. Y es hoy también conseguirnos con este subglobal. Ahí tenemos unos videos que es comprensible hoy entendernos de esa otra mirada. Fíjate, hasta las palabras son diferentes, por ahí nos decía, pero no nos comparemos con otros canales. La mirada de subglobal, ¿no? ¿Sabes lo que nos dicen? Sí, dice, ay, pero no quiero porque de repente esto puede crear algunas cuestiones. Nosotros somos, una de las cosas, la humildad siempre nos ha caracterizado, y el estudio permanente. El que no estudia está raspado. Ahí 2 más 2 hay que estudiar. Y es una de las vocaciones que tenemos, porque Referente Informativo es un programa muy diferente, porque hay que estudiar, hay que releer, y hay que siempre estar a la altura de ti. Para nosotros siempre es un honor que tú nos abras, de verdad, tu cotidianidad.
Y al lado quiero decirte que hay un Dios que está con nosotros, un Dios que inclusive nosotros pregonamos, te digo la verdad, para que se acaben las guerras de este mundo, para que esta peregrinación de fe que se está dando en la Venezuela de hoy, logremos un objetivo claro, que es volver al relacionamiento a largo plazo, sin distingo de credo, raza ni condición política, con los grandes intereses que tiene el gobierno de Estados Unidos, pero también los grandes intereses que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Bolívar y Washington coincidieron en muchas cosas, y hoy vemos cómo se pueden hacer todas estas visiones. Dentro de todo lo que puede ser diferente, podemos tener puntos en común. Creo eso. Ahí tenemos a Galeano, ¿vale? Eduardo Galeano, es sentir pensante. Vamos a ese sentir pensante, vamos a verlo. Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños, y cada minuto se gastan $3 millones, $3 millones por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Si el mundo, este mundo, merece ser otro mundo, la marcha por la paz, la marcha del 2 de octubre, merece millones y millones. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. Pregunta que me ocupa y me preocupa, como estoy seguro, a todos ustedes, que es la pregunta siguiente: ¿los derechos de los trabajadores son ahora un tema para arqueólogos? ¿Solo para arqueólogos? ¿Una memoria perdida de tiempos idos? Un mosaico es un mosaico armado con textos diversos que se refieren todos, sin querer queriendo, yendo y viniendo entre el pasado y el presente, a esta pregunta, más que nunca actualizada: los derechos de los trabajadores, un tema para arqueólogos, más que nunca actualizada en estos tiempos de crisis, en los que más que nunca
los derechos están siendo despedazados por el huracán feroz que se lleva todo por delante, que castiga el trabajo y en cambio recompensa la especulación y está arrojando al tacho de la basura más de 2 siglos de conquistas obreras. Voy a leer los textos y cada uno con su titulito. La tarántula universal. Ocurrió en Chicago en 1886. El 1 de mayo, cuando la huelga obrera paralizó Chicago y otras ciudades, el diario Philadelphia Tribune diagnosticó: el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Locos de remate estaban los obreros que luchaban por la jornada de trabajo de 8 horas y por el derecho a la organización sindical. Al año siguiente, muchos de ustedes lo saben, pero nunca está de más repetirlo, 4 dirigentes obreros acusados de asesinato fueron sentenciados sin pruebas en un juicio mamarracho. Se llamaban Georg Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons y August Spies. Marcharon a la horca y mientras el quinto condenado, Louis Link, se había volado la cabeza en su celda. Cada 1 de mayo el mundo entero lo recuerda. Que dicho sea de paso, les cuento que yo estuve en Chicago hace unos, no me acuerdo ahora, pero 7, 8 años, y les pedí a mis amigos que me llevaran al lugar donde todo esto había ocurrido. Y no lo conocían. Y entonces me di cuenta de que en realidad esta ceremonia universal, la única fiesta de veras universal que existe, en Estados Unidos no se celebraba. O sea, era en ese momento el único país del mundo donde el 1 de mayo no era el Día de los Trabajadores. En estos últimos tiempos eso ha cambiado. Recibí hace poco una carta muy jubilosa de esos mismos amigos contándome que ahora había en ese lugar un monolito que recordaba a estos héroes del sindicalismo y que las cosas habían cambiado y que se había hecho una manifestación de cerca de 1 millón de personas en su memoria por primera vez en la historia. Y la carta terminaba diciendo: ellos te saludan. Al año siguiente, bueno, sigo con la lectura. Cada 1 de mayo el mundo entero recuerda a esos mártires y con el paso del tiempo las convenciones internacionales, las constituciones y las leyes les han dado la razón. Fíjate, Renier, ¿por qué Galeano? Porque nosotros nuestros fondos que se crearon es para el salario. ¿Por qué Galeano? Porque no es para las máquinas de guerra, para hacer la muerte, no. Nuestros fondos que están creados, nuestros 2 fondos, y esto hay que incorporar a todos los medios privados audiovisuales, Conatel, el señor Quintana, con todo el debido respeto, pero más allá es nuestra doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Llevar una conducción de que estos 2 fondos son para el salario y para los servicios públicos, que en 10 años le han dado un golpe fuerte porque falta mantenimiento. Y la clase trabajadora hoy, en Constitución, como cuando yo comencé, que leíamos el artículo constitucional, cuando se levanten las medidas coercitivas van a empezar a ver, como todas y todos los trabajadores, grandes conquistas en ingreso, porque no va a haber imitación. Y eso es, en definitiva, hacer hoy
una comunicación en favor de generar la conciencia que requiere el país. Porque a mi criterio, con todos los estudios que uno está llevando, felicito a la Asamblea Nacional, felicito igualmente al Poder Ejecutivo, una estrategia hoy, diputadas y diputados de todas las tendencias políticas, igualmente el sector empresarial, el sector trabajador consciente, la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, igualmente que haya una gran mayoría del sector universitario, saludar a la Universidad Simón Bolívar, que en resiliencia las autoridades, lo digo por aquí de frente, pues yo conozco lo que estoy hablando, no están montando show ni están montando lo que quieren alguna minoría ahí, guarimba. Eso es lo que quieren, porque esos son llamados por allá y hay que llamar la atención hoy, presidenta, mosca con eso. Cuidado, la gente que se quiera vestir de oveja y son unos lobos porque en el estado bolivariano de Miranda hay paz. Igualmente en una universidad que no la voy a nombrar porque eso está empavado totalmente. Eso no tiene la visión de Vargas, de la silla de Vargas. Entonces todo esto va hoy en resiliencia cuando uno ve claramente y meridianamente lo que estamos viendo, Renier, sí, con el tema de lo que nos dice el Galiano vivo, el Galiano que está aquí. Así es, la guerra miente. En el nombre de la paz te mato, en nombre de la democracia te asesino y en nombre de la humanidad te masacro. Entonces, cuando uno vuelve la mirada a ese sentir pensante que representó y es parte del legado de la mirada del sur global, uno reivindica realmente esa esencia y eso lo axiológico que es los valores humanos que se alza en la mirada del sur global. La mirada de la epistemología del sur es parte de la liberación que hay que asumir desde nuestra historia, desde nuestra esencia, para nosotros confrontar esta medida coercitiva como un instrumento híbrido, no convencional, contra la soberanía de un Estado-nación. Y nosotros hemos dado la resistencia y la resiliencia de que un pueblo soberano, democrático, porque hay que decirlo, porque un país que está resistiendo democráticamente y en el ciberespacio y las operaciones estratagemas nos ha dado una forma que no es así. O sea, estas operaciones de un mundo de aparente, que la percepción política que nos ha mostrado los ataques cognitivos, es eso, el mundo aparente y ocultar realmente la resistencia y esa residencia que tú te refieres, que es parte heroico, glorioso de nuestro pueblo. Mira, me está jugando trampa aquí porque te me está adelantando el último segmento porque estamos también en una guerra cognitiva, sí. Una guerra de apariencia y ahí tenemos... La percepción política. Claro, la percepción. Y en esa percepción, pero fíjate que yo no tengo libreto, no tenemos nada, y es en esa visión de hacer televisión en una fórmula perfecta constitucional. Antes de irnos a la pausa, enfoques de Galiano hoy. Es perfectamente acertado la decisión de Delcy en el caso de crear esos dos fondos. Extraordinario. Trabajador, trabajadora, sí. Servicio público. Sí, claro. Y es parte de obligar a la administración de Trump que derogue las sanciones porque eso va a favor del desarrollo económico de la sociedad venezolana. Entonces, me gustó ese término, sí. Sin distingo de credo, raza ni condición política. Claro. Es decir, esos fondos es para lograr que la sociedad venezolana empiece a disfrutar de su ingreso. Una sociedad que ha sido vilipendiada, ha sido atacada, y hay que decir algo, el sector privado, hay empresarios, desarrollistas y nacionalistas, claro. Eso hay que decirlo. O la misma Fede Cámara, chicos. Hay sectores nacionalistas, que hay una oposición dentro del tema, democrática, que ha visto que sí hay el poder nacional. Cuando hablo de poder nacional, identidad política,
me refiero mucho a un colega, amigo de nosotros, que hace un trabajo sobre eso científico. O sea, el poder nacional es parte de todas estas estrategias de paz. O sea, poder unido para afrontar estas guerras híbridas que nos ha tratado, nos ha lesionado. Pues. Entonces, todo ese constructo de la mirada de sur global, volvemos la mirada a el sentir pensante de Eduardo Galeano. O sea, tiene que establecerse esa resistencia, esa resiliencia para nosotros avanzar de una manera democrática, cristiana, porque el chavismo es una entidad política cristiana. No, y hay otra cosa, ¿no? Que es que este tema de lo que estamos viviendo, también hay una decantación, Aquí hay gente que lo que estaba ahorita, salen por ahí en medios, en todas esas cosas, eso no tiene asidero. Más bien, la visión hoy estratégica de la presidenta Delcy en conjunto, claro, porque aquí se viene trabajando un tema no desde ahorita, aquí no estamos improvisando, aquí esto ya tenemos una visión y esa relación que estamos hoy exigiendo que nos respeten de largo alcance con nuestras empresas, fíjate, son empresas ya cuando son 100 años, 102 años, 103 años, con la Chevron y con otras empresas del mundo, ¿quién puede decir que no? Ya esas son empresas de aquí. ¿Por qué? Porque hay un relacionamiento histórico y tenemos que lograr eso, que nos dejen tranquilos. Nosotros no nos metemos en los conflictos de nadie. Lo que sí queremos es respeto que se merece nuestra República Bolivariana de Venezuela y nosotros también respetar a las demás naciones. Y no somos país inusual, no somos amenaza, inusual contra los Estados Unidos. Y eso que hay que aclararlo. No somos amenazas de los Estados Unidos. Claro, bajo toda esta operación híbrida, bajo toda esta operación estratagema, que es el empleo del ardid, del engaño para decir que nosotros sí somos una amenaza porque somos un país soberano y nos hemos metido en la corriente del bolivarianismo. O sea, es como que le temen miedo al libertador Simón Bolívar. Chávez nos avisó sobre esa problemática y él vio la mirada de sur, Galeano. Por eso que cuando traemos aquí a Eduardo Galeano, ese sentir pensante, estamos mirando hacia el sur. Sí, estamos haciendo una mirada bolivariana de claro, hecho. No, y no es eso nada más. Ahorita con la tranquilidad que siempre nos mueve el referente informativo. Aquí hay un grupo de políticos que no son, si nacieron aquí no sé, que ellos tienen ahorita un interés en meterse inclusive en las elecciones de Estados Unidos, en el medio término. Para eso está esta señora y para eso fue que le dieron ese premio, que no le tocaba. Sí. Porque una persona que busca invasiones, que busca eso, con todo el respeto del gobierno noruego, ellos tienen que ver qué hacen ahí, pues. Pero eso es su problema. Eso es su lío, como dice. Por eso es que Delcy lo que busca es afianzar una claridad en lo que es una política de Estado en conjunto con la Asamblea Nacional, que está haciendo un esfuerzo con los diferentes grupos de amigos a nivel internacional, logrando también esclarecer estos ruidos que han generado estos traidores y esta traidora, que lo que busca, ¿tú sabes lo que ellos buscan? Pedir que tu país sancione. No, claro, y fuera de eso también eso es lo que ellos buscan, también debe ser candidatos allá en Estados Unidos. Pues no, es que una gente que lo que está es metida en las elecciones de aquello. El mundo al revés, como dice. Eso es, faltaba sí, eso. Está, Eduardo, el mundo al revés. O sea, nosotros no nos metemos en esos temas. Nosotros lo que sí creemos que tiene que haber una relación de respeto y al embajador que está aquí se lo decimos. Aquí va a haber respeto, va a haber paz, va a haber tranquilidad, pero las medidas coercitivas es una tranca de inseguridad jurídica para todos. Claro, y es un levantamiento que uno tiene que total, para que se den cuenta que es la Venezuela de hoy, para que nos veamos cómo debe ser la fórmula perfecta en relacionarnos, porque Bolívar y Washington tiene bastante coincidencia y nosotros respetamos su identidad epistémica. No es como esta gente. Esta gente se vende por dos monedas. Bueno, robaron los fondos norteamericanos con la USAID. Eso es público y notorio. Si los robaron a ellos mismos, ¿qué se puede esperar? Aquí no. Aquí no queremos ni ladrones, ni estafadores, ni traidores a la patria. Mosca con eso. Ahí sí la intranquilidad vuelve. Ahí sí vuelve todo. Porque esto es un relacionamiento a largo plazo y también largo aliento para poder estabilizar el país. Porque estos 10 años de medidas coercitivas no han sido fáciles. Vamos a ir a una pausa, Reinier.
estamos aquí activos aquí con la biblioteca. Quiero saludar a todas y todos. Me alegran los mensajes que nos llegan, pero honor a quien honor se merecen, a General Morales, presidente de la televisora de la Fuerza Armada Ciudad Bolivariana. Estos son cambios. Con poquito se hace mucho. Son los detalles. Yo siempre he sido consciente y dentro de toda esta fórmula perfecta, un personal insigne, pero alguien que le pone corriente, le pone vistosidad a su gestión, y quiero también dar de mi parte, como docente, como investigador, y tú también, Reinier, honor a quien honor se merecen, porque son estas apreciaciones que no podía estar nada más gravitando en un solo espacio, sino para darte vida a ti. Ama de casa, damas de la patria, bellas todas, que siempre nos mandan un mensaje. En esta ruta de la patria me conseguí esas bellas damas hermosas y bueno, estamos aquí activos como gladiadores en la defensa de nuestra Constitución, sin distingo de credo, raza ni condición política, y con nuestro presidente que está haciendo de la televisora de la Fuerza Armada un esfuerzo permanente. Saludar a todos los organismos públicos y también lo que la corresponsabilidad nos da en el 326 a las personas naturales y jurídicas. Te vamos a complacer. Omar, gracias. Está activo, profesor Omar, doctor Omar Vargas, igualmente Wilder. Vamos a ver un video de las atrocidades que hoy, con el tema de la intangibilidad de las redes sociales, causan en cualquier sociedad, y hoy tenemos que estar alerta. El salario, cuando levanten las medidas coercitivas unilaterales, regresa paulatinamente, pero también los servicios públicos. Pero no es que nos hemos quedado así como una estatua, no, se están haciendo los esfuerzos, se están buscando de toda la resiliencia para ir logrando que el Estado social siga en unión privada y pública en favor de ti. Vamos a ver ese video en las redes sociales. La era digital hiperconectada de hoy ha redireccionado las reglas de interacción y ha hecho que las fronteras previamente protegidas sean vulnerables a otro tipo de estrategias. La comunicación que nos facilita las redes sociales, la mensajería social y las tecnologías móviles se pueden explotar para influir en la información, las creencias, los valores y la cultura. El concepto de guerra cognitiva se ha convertido en un término recurrente en los últimos años. En el lenguaje militar, la guerra cognitiva tiene un amplio alcance, desde individuos hasta naciones y organizaciones multinacionales. Descubramos juntos qué es la guerra cognitiva. El término de guerra cognitiva se utiliza para definir acciones realizadas por métodos psicológicos, con el objetivo de provocar una respuesta planificada en el modo de pensar de otra persona. Se realiza utilizando una variedad de técnicas destinadas a influir en los valores nacionales, los sistemas de creencias, las emociones, el razonamiento o el comportamiento de las personas. Representa la idea de combate sin pelear, es decir, posiciona la mente como un espacio de batalla y un dominio disputado. Integra capacidades de ingeniería cibernética, informática, psicológica y social para lograr sus fines. Aprovecha Internet, las redes sociales y hasta medios de comunicación tradicionales para dirigirse a personas influyentes, grupos específicos y un gran número de ciudadanos de forma selectiva y en serie de una sociedad, con el objetivo de desbaratar sociedades enteras, sembrando dudas sobre gobernabilidad, desacreditando procesos democráticos, provocando disturbios civiles o instigando movimientos separatistas, y así lograr cambios estructurales a mediano y largo plazo en la forma de pensar de los seres humanos en general. En este tipo de guerra, además de la manipulación de las ideas, se intentará manipular la forma en que se producen. Las noticias falsas o fake news no son necesarias para lograr los objetivos de la guerra cognitiva. Un documento deshonroso de algún gobierno, pirateado de una cuenta de correo electrónico oficial, filtrado de forma anónima en un sitio de intercambio de redes sociales, es suficiente como para incitar alguna revuelta en cualquier nación del mundo. O simplemente una campaña que encienda las pasiones de los influencers y crear una controversia que se vuelva viral. Sería ingenuo pensar que el engaño, propaganda o la desinformación son fenómenos recientes. Dominar la narrativa, encender pasiones y prejuicios ha formado parte de los objetivos de la comunicación desde tiempos inmemoriales.
Pero esta guerra cognitiva supera ampliamente la guerra de cuarta generación, que se trata más de promover una matriz de opinión dentro de la sociedad y hacer que las personas sean las encargadas de difundirla, justificarla e incluso defenderla. Nuestras aplicaciones de redes sociales rastrean lo que nos gusta y creemos. Nuestros teléfonos saben a dónde vamos y con quién pasamos el tiempo, con quién nos asociamos y a quién excluimos. Los algoritmos controlan la información que vemos y así aquellos que deciden lo que consumimos fortalecen su poder sobre nosotros. Los algoritmos nos mostrarán el mundo que, según sus cálculos, deberíamos querer ver. Es la ciberbalcanización de las preferencias, incluidas las afiliaciones sociales, intelectuales y económicas, que nos sumergen en pequeñas comunidades autorreferenciales, solo compartidas por aquellos que se nos asemejan. Internet es el nuevo territorio geoestratégico y la tecnología el campo donde se decide la próxima hegemonía global. La guerra cognitiva sepulta definitivamente la idea de la libertad y el libre albedrío y vulnera la libertad individual, conduciéndonos a la esclavitud colectiva. Una esclavitud masiva, estrechamente relacionada con las redes sociales y con el potencial tecnológico de empresas capaces de hackearnos el cerebro y conducirnos al lugar que ellos quieran. Está claro que el crecimiento de la guerra cognitiva conducirá a la militarización de todos los aspectos de la sociedad y la psicología humana, desde las relaciones sociales más íntimas hasta la mente misma. Nunca había sido tan sencillo ni tan rentable desinformar, y nunca antes los consumidores habían estado tan... Fíjate, volvemos con la hibridización que está hoy planetando en varias tendencias hoy comunicacionales, porque no es poca cosa hoy de la guerra cognitiva que está presente en esconder, y ese es el llamado de buena manera, consciente y de profundidad, las causas de cuando elementos epistémicos en la comunicación no se hacen referencia dentro de la semiótica, como es el caso de que existen 1088 medidas coercitivas, y vemos como medios privados audiovisuales, como también radios e igualmente en sus plataformas de las redes sociales, lo que menos ellos se hacen referencia que las consecuencias que hoy tenemos en la realidad de hoy, la hemos tenido en 10 años, son las medidas coercitivas. Por eso ese llamado a CONATEL y más allá de eso, al Ministerio de Comunicaciones, que hay que ajustar de verdad la realidad con la ley, porque es lo que buscamos. Por ejemplo, hoy tenemos un medio que nosotros estamos defendiendo, que por un tema, no quiero darlo, pero tenemos un dueño de los medios de comunicación que está sancionado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, esas son las cosas que hoy tenemos que decir claramente, el por qué esta gente sigue con medidas coercitivas unilaterales, porque ese medio se le levantó y objetivamente uno ve la programación y es un medio privado, y uno ve que está en equilibrio comunicacional. Y esas son las referencias. Bueno, y te complazco, Renier. Ahí te pusimos eso, sí, última hora para hablar de eso. Bueno, el tema, mi querido colega, hermano, y posteriormente por aquí, el tema muy pertinente, de verdad, porque hablar de la guerra cognitiva es hablar cómo esa operación de amplio espectro, diaria, cotidiana, sistemática y continua, valga la redundancia, ha sostenido una percepción política mediante la nueva forma de guerra que es dominar la mente. Quien domine la mente domina la decisión. Nosotros como investigadores, pues, como en el tema de polimológico, realmente de estudiar la actividad de las tipologías de guerra, nosotros hemos, en la investigación, lo he relacionado mucho, el ardid del engaño, la estratagema. O sea, una guerra estratagemática, ¿por qué? A nosotros los influencers, los algoritmos y toda esa guerra cognitiva va directo a la mente para desmembrar su identidad y dar una percepción política bajo el ardid del engaño. Y esa es parte de la operación que los influentes y el algoritmo realiza bajo este fusil que nosotros decimos que es el fusil cognitivo. O sea, dirigir la batería, las municiones para dominar la mente y crear una percepción política sobre la situación
del país. Y esa es parte de la guerra continua, híbrida, coercitiva, que va complementando las operaciones psicológicas y el ardid del engaño. Fíjate, en esa hibridización está la operación psicológica, como tú Por lo has dado, supuesto. el ardid del engaño, Sí. y vemos hoy que en la República Bolivariana de Venezuela hay una ley de responsabilidad en que los medios de comunicación tienen que ir a la objetividad, porque aquí no se va a permitir Muy bueno. el tema de volver a las calles, porque la sociedad, tú que hablaste de sociedad, vamos a poner Así el es. término estratégico, la sociedad no quiere problemas de calle, odia totalmente y repudia Quiera paz. esos hechos que ocurrieron, están presentes siempre. Y los artífices están fuera, pero tienen esas minorías, unas minorías que hoy llamamos a identificar. El pueblo tiene que identificarlo, como a ellos les gusta estar saliendo. Ese es el enemigo de nosotros, ese es el enemigo del bolsillo nuestro realmente. Porque si responsablemente tú niegas que existen 1088 medidas coercitivas o escondes la realidad, tú tienes algo bajo la manga. Tienes algo que aquí no se puede permitir que nos matemos entre venezolanos. Y es ese llamado con el debido respeto. Y por eso es que me gustó esa estrategia comunicacional tuya. Para eso tenemos un equipo 24 horas, referente informativo, porque trabajamos a honores, trabajamos como gladiadores en la defensa de los derechos humanos, de nuestra Constitución y los derechos de todo el pueblo, porque es una visión hoy en 10 años. No estamos ahorita improvisando nada, estudiando como siempre, dando referencias y contenidos, porque somos referentes diferentes. Y la doctrina de la seguridad, desarrollo y defensa integral de la nación se ha convertido, más que una doctrina, una identidad cultural para la lucha no armada, democrática, pacífica y ejerciendo soberanía. Ya que tú Es eres decir, el doctor, espacio. tú eres doctor, Sí, tú no doctor. eres magíster, ya va. El doctor crea, Ajá. es la creación heroica. Una creación erótica. Esto es lo que estás haciendo tú ahorita aquí. Algo, y haciendo un constructo, desmenuzando toda esa situación muy extraordinario, programa pedagógico, andrológico, porque va para todas las... En andrología, ya te Andrología. metiste en un tema. Volvemos a Galeano. Galeano no tiene razón en decir, hoy fíjate, aquí estamos creando Claro, es el la tema creación popular. de la industria de la muerte. ¿Ah? Nosotros no queremos, esos fondos no son para la industria de la muerte, esos fondos que creó Delcy es claramente que es para el salario y para los servicios públicos. Por eso es que estos señores internos, esas minorías, que hay que irle alejando y vacunándonos, paro, montando cosas ahí, yendo para el Tribunal Supremo, son muchas cosas que me mandan. Mira, quiero agradecerle a un público que cada día tiene que estar pendiente. Es decir, ahí está, algo tratan esa gente de estar y por eso es que hay que identificarlo, al ama de casa, al trabajador, al cultor, a todos, porque ellos lo que quieren es eso. Ellos tienen, a mi criterio, con toda la responsabilidad, algo que ocultan cuando tú no hablas en un medio de comunicación o en una cuestión o en cualquier actividad que levanten las medidas coercitivas unilaterales, que son 1088 medidas, le echan la culpa a Delcy. No, es que la agarren es así, la culpa del gobierno. ¿Ah? Y vemos hoy cómo hay una Asamblea Nacional heroica, una asamblea que invito a algunos diputadas y diputados. Sí. Hay sorpresa, referente diferente, ustedes van a ver, porque honor a quien honor se merecen, sin distingo de credo, raza ni condición política. Bueno, es parte de todo eso. Y explicando sobre el ataque colectivo, continuo, perpetuo, es donde esa decapitación selectiva, que yo lo he llamado así, está la parte política, psicológica y biológica, un estratagema que no ha sometido con la medida coercitiva, y esta hibridización o esta guerra híbrida no convencional y los pasos que ha dado de resistencia. Esa resistencia de un pueblo organizado y un sistema político que responde bajo nuestra carta, nuestro proyecto constitucional, que tú bien lo has dicho, y sacamos la teoría política que está aquí, la teoría de la ley de la patria. Nosotros tenemos proyectos de país, o sea, y Ahora te pregunto algo, Renier, en ese proyecto cabemos todos aquí. todo cabemos. Para los que nos pueda estar Todo, viendo ahorita, todo cabemos. porque fíjate, es importante, porque no creas tú, la guerra Ese es el cognitiva mensaje. lo que hace también es ver
¿Cómo pueden decir que le podemos estar quitando algo? Cuando digo le podemos, es de todos. Los bienes públicos es tuyo también. Okay. Entonces, ¿le puede estar quitando a alguien su derecho? No, y el mensaje va directo a aquello porque parte de todo esto es lo que ha generado una división en la sociedad y toda esta artillería que ha ido de dominar la mente y ha ido también a un sector de la sociedad que genera una disociación psicótica. Entonces, producto de esas operaciones de guerra no convencional, ha tratado de desmembrar, pero un pueblo que ha ejercido conjuntamente su participación y organización, hemos salido esa resiliencia, resistiendo. Entonces, es un llamado a todo, los niní, lo que son, todo el pueblo, o sea, toda la sociedad, cabemos en este país. O sea, nos quiere llevar en la guerra de los perros, que es algo, es un método que los Estados Unidos, el imperialismo, las corporaciones transnacionales de la industria bélica han usado a los estados para desmembrar los estados-naciones en la guerra de los pueblos, fíjate, a matarnos para entonces ellos salir como libertadores de la humanidad. Fíjate, Reinier, importante porque tú tienes un nivel, recordar lo que hemos evitado, gracias a Dios, el tema de lo que ocurrió en Irak, el tema de lo que ocurrió también igualmente en Libia. Esos son ejemplos que fueron catastróficamente inhumanos e irrespetados de todo punto de vista de los derechos, de todo lo que es hoy la claridad del derecho humanitario. Y nosotros, en la Venezuela bolivariana, fuimos epistemes y somos epistemes de lo que es el derecho humanitario con la humanización de la guerra. Estamos aquí en un doctorado, hermano. Así es. En una visión. Recordar hoy nuestros derechos, recordar al Sucre, el Sucre de Trujillo, que logró que el padre Bolívar, junto a lo que es La Torre y también todos esos militares españoles, se logró crear un armisticio. Y eso creó como fundamento dentro de los derechos humanitarios. Es decir, nosotros tenemos moral, como decirle hoy al mundo, que levanten las medidas coercitivas unilaterales, que son 1088 medidas. Haya a las minorías que queda de parte tuya, identificarlos y tenerlos ahí presentes. Porque eso es lo que están buscando, es eso, que nos matemos, que estemos aquí no se va a permitir eso. Y un pueblo que entendió que la medida coercitiva, las sanciones criminal, genocida, que lo hicieron en países referentes, en Libia, Irak, que impulsaron la medida coercitiva, es eso, es asfixiar, asesinar a un pueblo soberano para ello imponer un sistema tutelado del Estado corporativo o Estado profundo sionista de los Estados Unidos. El antagonismo va a existir, no podemos respetar. El problema está que nosotros, en nuestra Constitución y en los derechos fundamentales, y la ONU, que es parte de esa creación de la paz mundial, bueno, ¿cómo nosotros entender la paz mundial o la paz venezolana bajo un cañón después del bombardeo que sucedió después del 3 de enero, de esa doctrina guerra, multidominio? Ahorita nosotros hemos parado la bestia bajo la voz de la democracia, la paz y la diplomacia. Entonces es un valor fundamental cómo se ejerce el poder político para nosotros tener una garantía y ejercer soberanía. Eso hay que decirlo para que el pueblo entienda cómo nosotros estamos ejerciendo soberanía mediante esta guerra no convencional que nos han impuesto. Y bajo una operación estratagema, que es el ardid del engaño, cómo busca la manera de realizar una percepción política para confundir a la población y desmembrar realmente su identidad política. Por eso que acudimos hoy realmente al poder nacional y la unidad nacional para nosotros enfrentar y que nos derogue, que nos levante absolutamente la medida coercitiva, porque es un instrumento criminal contra un pueblo soberano como es el pueblo bolivariano. Fíjate, yo creo que ya culminando, doctor Reinier Vega, saludarte a ti, quiero saludar
a la radio hermana como es Radio Rebelde, que está en Catia, que está conectada ahorita. Quiero saludar también al Son del 23, a Juan Contreras. Saludarlo. Igualmente hay otra radio, una en Barina, que por favor nos manden bien, porque no estamos aquí en vivo, ¿no? También hay una en Apure, que están conectadas, se pegan, y hay otra en Maracaibo. Saludar a las radios hermanas que están conectadas en este momento, porque por el día de hoy nos despedimos. Quiero saludar a todo el sistema público, pero igualmente al sistema comunitario. Así. Y como siempre hacemos el llamado de lo que es esa referencia constitucional, que es estar institucionalizados aquí en esta fórmula perfecta. Nos despedimos por el día de hoy, Renier. Muchísimas gracias, colega, hermano. Quiero que saludes a la audiencia. Bueno, realmente muchísimas gracias a un pueblo que la concientización de su soberanía, su doctrina y la paz como medio que en esta sociedad podemos caer todos y caemos todos. Me gusta eso, me gusta eso. De manera que podemos desmantelar esas intenciones de guerra que nos han impuesto durante 25 años. Entonces, estos 10 años de medida coercitiva, el grito de alzar la voz de un pueblo ciudadano que levante las acciones coercitivas. La paz en nuestro puerto. Desde aquí con el Padre Bolívar, que pasen un feliz día. Nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos, de verdad, que pasen feliz día.